Permitir presentar a una extraordinaria ginecóloga con una amplia trayectoria, la doctora Elsa Díaz López. Ella es especialista en ginecobstetricia y bioética. Tiene cursos en dirección, en alta dirección empresarial por el IPADE, igual que alta dirección de servicios. Es director general del Grupo Especializado en Salud Femenina, tiene maestría en bioética por la Universidad Anáhuac, investigador asociado de la Universidad Anáhuac, tiene múltiples publicaciones respecto de vacunación y de virus papiloma humano, es coordinadora de comités de gestión y seguimiento de los comités de la FEMECOG, es primer secretario del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia Comego, coordinadora del Comité de Desarrollo Directivo de la FLASOC y prosecretaria de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía. Démosle un caluroso aplauso. Doctora, bienvenida, esta es su casa y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Ya en cuanto a FLASOC terminamos, ¿verdad? Apenas la semana pasada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un placer ver tanta gente linda. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre síndrome genitourinario. Y pues bueno, ahora que hemos estado viendo a Barbie, ¿verdad? Dijimos, ¿qué le ha pasado? Y la menopausia pues es inevitable, el envejecimiento es inevitable. El promedio del envejecimiento en las mujeres sabemos que es 47 más menos 5. Sabemos también que hay una pérdida de la función hormonal ovárica, que hay una gran situación aquí que tenemos que poner como un punto importante. Hay un incremento en la esperanza de vida, pero además hay un impacto importante en la atrofia vulvovaginal, en la calidad de vida, en la función sexual. También hay alteraciones en el suelo pélvico y se hacen más evidente cada vez en la medicina. Nos enfrentamos ante un acontecimiento demográfico y cada vez nosotros lo vemos, sobre todo en Europa, en nuestros países, también estamos viendo cómo se está incrementando este grupo etario y obviamente todas las alteraciones en la funcionalidad, pero además tenemos otra situación. Todos los que estamos aquí, yo les puedo bueno, todos los que estamos mayores de 50 años, que por lo menos empezamos ya a tomar 1 o 2 medicamentos para diabetes, hipertensión, otras enfermedades crónicas degenerativas y bueno, hasta las reinas de belleza pueden llegar a tener estos cambios. Esta es una foto que nos acabamos de tomar la semana pasada con ella en Aguascalientes. Y bueno, nadie no perdona la edad. El síndrome genitourinario va a afectar entre el 20 al 45% de las mujeres en el climaterio, pero solamente el 4% de las pacientes la identifican con un síntoma. Lo más preocupante es que cuando se hacen las evaluaciones y las entrevistas con los médicos y se han hecho encuestas formales, se ha visto que solamente el 7% de los médicos preguntamos en la consulta sobre la sintomatología del síndrome genitourinario, sobre problemas de sexualidad en las pacientes. Entonces, esta es una situación que puede pasar inadvertida. En las mujeres se habla de que 1/3 de nuestra vida podemos estar en la posmenopausia, pero con el incremento de vida hemos visto que prácticamente en algunas literaturas ya dicen no es 1/3, es la mitad de la vida, es decir, el promedio de vida que estamos teniendo las mujeres son 80 más o menos y el climaterio lo empezamos en los 40, entonces vamos a tener una tercera parte de nuestra vida o casi la mitad en un periodo posmenopáusico. Y debemos de estar preparados en esta situación. Cuando nosotras nos enfrentamos a estos cambios, pues bueno, vamos a tener alteraciones en nuestros ciclos menstruales, vamos a tener cambios vasomotores, vamos a tener también alteraciones emocionales, pero sobre todo el que vamos a revisar es en sistema urogenital, infecciones, dolor vulvar, cistitis, atrofia, así como de vulva y de vagina. Es decir, casos como estos que estamos viendo, donde vamos a tener una situación genital, sintomatología que va a afectar tanto los genitales como el factor urológico. Y vamos a ver que la frecuencia que, a diferencia de las pacientes donde los bochornos se nos van a retirar,
la sintomatología genitourinaria se puede empeorar. Y la frecuencia y aparición de la gravedad también va a evolucionar de la duración de la posmenopausia. Los primeros años de la posmenopausia, los cambios involutivos, la mucosa vaginal no son muy pronunciados y solo el 4%. Y a medida que aumenta la deficiencia, pues vamos a tener de estrógenos, vamos a tener una sintomatología todavía más severa. Y de 7 a 10 años de la posmenopausia se va a observar cambios atróficos en un 50% de las mujeres, pero va a aumentar hasta el 73%. Y estamos llegando tarde. ¿Por qué? Porque nos estamos esperando hasta que la paciente tiene síntomas para que nosotros empecemos a dar tratamientos. Y la otra situación, o infecciones de vías urinarias en forma recurrente, o problemas de vulvitis importante. Cuando vemos estas pacientes, pues bueno, vemos que los síntomas van a ser crónicos, que por otra parte rara vez se van a resolver en forma espontánea, y hay un impacto profundo en la calidad de vida de estas pacientes. Vemos aquí diferentes colegios cómo se han estado enfocando en el manejo de los síntomas menopáusicos, la American Society of Clinical Oncology, la Sociedad de Endocrinología, la Sociedad de Menopausia Internacional, es decir, hay una gran cantidad de academias que están preocupadas por esta situación. Hemos visto que hay una disminución del colágeno, una disminución de la adiposidad, se aplana y se adelgaza también todos los tejidos, lo que es la vulva, lo que son las mucosas. Hay una dificultad en el cierre del orificio uretral a nivel del trígono, hay una hipertrofia de trabeculaciones del músculo detrusor y por otra parte también disminuyen los glucosaminoglicanos y una sensibilidad disminuida de la musculatura y de la estimulación adrenérgica. Entonces, cuando nosotros vemos estas pacientes también, vemos cambios urogenitales en edades avanzadas, el esfínter interno, el tejido conectivo, el esfínter externo, músculo pubococcígeo, la unión uretrovesical, la inervación puede estar intacta en estas pacientes. Esta paciente llegó conmigo, por ejemplo, hace unos meses y ella me buscó por estar más relacionada con la patología vulvar, pero ella venía a buscarme como bioeticista. Ella quería acabar con su vida y sus hijos la llevaron para platicar sobre eso, porque tenía 4 meses de vulvodinia severa. Esta paciente le dijo a su hijo, ella le comentaba que tenía unas lesiones en vulva y el hijo le dijo que eran costras y que se las tenía que lavar con jabón y tallar para que se las quitaran. ¿Alguien le diría qué diagnóstico tiene a esta paciente cuando vemos vulva? Papilomatosis, ¿quién más da? Léntigo. ¿Qué otro diagnóstico? Ok, vean, a veces confundimos que esa es la otra parte de la sintomatología vulvovaginal. A veces, y me decía también una doctora el día de ayer, es que doctora, tengo la oportunidad de trabajar aquí y cuando pensamos con todos estos cambios que se vienen con el envejecimiento, los vemos, el resto de los médicos los vemos como normales, ¿no? Obviamente aquí no es normal, pero cambios tan importantes los vemos como normales y como que es parte del envejecimiento. Es un líquen queratinizado con esta paciente y el dolor, obviamente de por sí el líquen ya les duele y todavía con el tipo de aseo y el traumatismo pues va a tener un incremento. El síntoma, la anatomía también afecta todos estos elementos genitales que ya comentamos, pero el síntoma más prevalente de las pacientes la refieren como sequedad vaginal en el 93% y puede acompañarse de prurito, de ardor, secreción, dispareunia, dolor e irritación vaginal y hay una reducción en la lubricación con la actividad sexual en el 90%, así como dispareunia en el 59%. Pacientes como esto que ustedes ven, eversiones de la mucosa uretral es muy común y son pacientes que también tienen infecciones de vías urinarias con repetición o con recurrencia.
¿Qué modificaciones clínicas representa el síndrome genitourinario? Estoy segura que también han visto este tipo de imágenes en la consulta, porque son pacientes que además culturalmente no, ¿qué nos decían? No te toques ahí, y entonces si te lavas nada más es por encima, entonces son pacientes que hacen bridas mecánicas, hay cambios en la superficie, se vuelve pálida, delgada, secas, introitos vaginales que se cierran, y esto también es bien importante porque a veces la paciente les dice, es que me arde, y nosotros empezamos a darles antibiótico, pero muchas veces son vulvitis químicas porque orinan hacia la vagina y se queda como un reservorio la micción. Entonces, también tenemos pérdida de la vascularidad, de las secreciones y obviamente de la lubricación. Muchas de estas pacientes tienen actividad sexual y la tienen que soportar o tolerar con dolor cuando en realidad deberíamos de disfrutarla. ¿Qué otros factores tenemos que revisar en estas pacientes? Pues bueno, hay un vaciado muchas veces urinario vesical incompleto. Hay una pobre higiene, tanto incontinencias pueden haber como una historia de infecciones del tracto urinario, prolapso de órganos pélvicos. Vean en la imagen, ¿no tiene este señalador? Bueno, en esta imagen que estamos viendo en el clítoris, tiene secreciones, tiene papel sanitario y tiene vello también. Entonces, esta paciente también llegó con vulvodynia y cuando hicimos la retracción del prepucio del clítoris, pues bueno, nos encontramos cuerpos extraños. Tenemos pacientes como estas con prolapsos que también tenemos, me decía el doctor Iris de la Cruz, Elsa, ¿de dónde sacas tantas pacientes con descenso de cúpula? Tenemos la consulta de las pacientes de la tercera edad y muchas de estas pacientes también tienen prolapsos por histerectomías de 20, 30, 35 años. Entonces, volvemos a repetir, tenemos que fijar muy bien nuestras cúpulas y avisarle a la paciente de que existe riesgo si siguen cargando, porque tienen, obviamente, viven más, 80, 90 años, siguen cargando ahora a los nietos, a los bisnietos, las cubetas, lo que sea, y se van juntando varios factores. Recordemos que la citología del epitelio vaginal con la actividad hormonal muestra también un aumento de las células parabasales y una disminución en las células superficiales y el pH se va a volver menos ácido, es decir, más alcalino, vamos a encontrar un adelgazamiento. Pero van a haber otros factores predisponentes del síndrome genitourinario para la infección de vías urinarias, por ejemplo, también en el síndrome genitourinario, como puede ser el prolapso o como pueden ser este tipo de problemáticas que es una glándula de Skene que está fistulizada hacia la uretra y esto era muy sencillo, introducir solamente el dedo, seguir todo el trayecto de la uretra y hacer una expresión y vemos cómo la secreción purulenta emerge de la uretra. O esta paciente que ya falleció, pero que vemos cómo no se ve la uretra y esta paciente guardaba en la orina durante el trayecto del día. Entonces tenemos atrofias. En las mujeres posmenopáusicas, esta interrupción del factor estrogénico nos origina una gran sequedad. De hecho, cuando nosotros queremos hacer una colposcopía, la recomendación es preparémosla con estrógeno, ¿sí? Aunque tenga antecedentes de cáncer de mama, puede utilizarse solamente unas semanas con estrógeno, después tenemos otras alternativas, pero es importante prepararlas para poder identificar lesiones, porque muchas de estas pacientes recuerden que nos van a encontrar lesiones de alto grado o nos van a reportar lesiones de alto grado o ya sea ascus o vamos a encontrar lesiones que nos puedan sugerir que hay una lesión y en realidad muchas de ellas puede ser solamente una atrofia importante, pero necesitamos revisar. Casi el 50% de las poblaciones de esta edad conserva lactobacilos y ese porcentaje puede incrementarse con la terapia hormonal, pero hay que ver qué tipo de bacilos vamos a encontrar. ¿Qué pasa con la microbiota en esta paciente? ¿Por qué
constantemente puede adquirir infecciones de vías urinarias o bien infecciones vaginales. Bueno, hay una microbiota que se está alterando. Por otra parte, también hay una flora fecal gram negativa, patógena y otras bacterias que prevalecen en su composición y el pH se vuelve menos ácido. Por otra parte, este estudio lo que hace es que observa una correlación entre la naturaleza de la microbiota vaginal y el bajo contenido de lactobacilos que existen y el desarrollo de vulvovaginitis atrófica. Hay estudios que demuestran diferencias en la microbiota de mujeres en la perimenopausia y en la posmenopausia. Y sobre todo, por ejemplo, el día de ayer, déjenme les comparto algo, me llamaron porque estaba en hospitalización una paciente de 80 años y tenía un pequeño sangrado. Tomé un Papá Nicolau, estaba en la cama, casi no podía separar las piernas, entonces tomé un cepillado. Y en este cepillado me reportan que estaba normal. Cuando reviso nuevamente a la paciente, porque le dije, ¿sabe qué? No me gusta, necesito revisarla en posición ginecológica, donde yo pueda, por lo menos con un espejo pediátrico. Resulta que llega el día de ayer sangrando. Cuando la veo, tiene una lesión totalmente oncológica en el cérvix y este era el motivo del sangrado, no era la atrofia que decía. Realicé el tacto, me encontré en parámetros ya tomados y cuando le hicimos el ultrasonido hay una pérdida total del endometrio, de la fase endometrial y miometrial y entonces me decía el doctor, puede ser de miometrio, pero puede ser también, la paciente la metió en hospitalización por diarrea, está tomado el recto también. Entonces, otra vez, no pensemos en que esa paciente o la abuelita que huele mal puede ser nada más porque no se hace, no, busquemos más, porque toda la microbiota puede estar alterada por estas situaciones. Entonces, en microambiente hay comunidades bacterianas, por ejemplo, que nosotros tenemos y estas comunidades que se llaman CST, que son estados comunitarios, es decir, va a ser el grupo de bacterias que va a dominar en un microbioma. Recordemos que los microbiomas pueden variar por la alimentación, por el grupo étnico, por la edad y lo que se ha visto es que hay 4 estados. Estos están dominados por Lactobacillus crispatus, Gasseri, Iner, Jenseni y 2 de 4 A y B tenían una abundancia relativamente baja de lactobacilos en estas pacientes. ¿Qué pasó? Que había 4A y 4B, vean, en mujeres perimenopáusicas tenían más probabilidades de ser clasificadas como 4A, en las posmenopáusicas eran 4A también, pero también podían dominarse con otro tipo de agentes, y es decir, vamos a ir encontrando diferencias en la microbiota. ¿Qué hacemos cuando tenemos otros cambios? Bueno, cuando tenemos estos cambios en la tercera edad, además de los estructurales y funcionales, ya vimos que encontramos cambios microbiológicos, que las pacientes pueden estar teniendo bacteriuria del 3 al 20% u otras enfermedades asociadas, así como también orina residual. Veamos, por ejemplo, estas pacientes que llegan a la consulta como otros factores dermatológicos, como es el líquen escleroso. Vean, esta paciente, si observan que no hay uretra, no vemos la uretra, y es una mujer joven relativamente, aproximadamente 54, 53. Ella acude más que nada por dispareunia y por una relación sexual, además ya patológica con su esposo, con dificultades, precisamente porque tiene ardor, entonces, y vulvodinia. Lo que hicimos fue con el láser retirar las bridas y obviamente proteger esa uretra. Pero vemos cada vez todas estas enfermedades vulvares que nos están afectando a nuestras pacientes y que a veces, decíamos hace un rato, entramos y nos vamos de largo nada más para ver el cuello y resulta que necesitamos revisar nuestras pacientes. Bueno, cuando vemos pacientes con síndrome genitourinaria de la menopausia, siempre tenemos que verlas en forma integral. Y cuando vemos a la paciente en forma integral, resulta que tienen antecedentes de infecciones de transmisión sexual,
se nos está incrementando el SIDA en este grupo etario también porque no utilizan ninguna protección, infecciones del tracto genitourinario, obesidad, diabetes, aumento de la paridad, malformaciones congénitas, cálculos, enfermedades urológicas o bien cateterizaciones también frecuentes, y hay que ver otro tipo de minusvalías. A veces estas pacientes, sobre todo las pacientes que tienen minusvalías, pueden tener más tratamientos incompletos, lo que favorece resistencias bacterianas. Y también podemos tener pacientes que no terminan tratamientos. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones cognitivas, o bien, por ejemplo, cuando llegan con nosotros y que van en silla de ruedas y que queremos aplicar el tratamiento local, les decimos a los cuidadores primarios cómo aplicarlo, porque a veces las pacientes tienen ya problemas de artritis y no se pueden aplicar localmente las cremas o los medicamentos. Entonces, si tienen suerte, muchas veces pueden llegar con su enfermera o sus cuidadores primarios, pero todos estos factores nosotros tenemos que revisarlos. Pacientes como estas que tienen el uso de pañal, catéteres que están utilizando, y vean problemas dermatológicos infecciosos o a veces mixtos entre la dermatosis y entre una infección sobreagregada. Pacientes como estas, otra vez con líquenes, donde hay una afectación de la calidad, que además emocionalmente se sienten lesionadas, viejas, avergonzadas. Más del 50% de las mujeres con resequedad también no las reportan a los médicos, y el 17% de las mujeres en la premenopausia también pueden llegar a reportar estos síntomas. Recordemos que, pues bueno, el hipoestrogenismo, el hipoestrogenismo nos puede dar adelgazamiento del epitelio vaginal, un epitelio vaginal con poca exfoliación, una producción de glicógeno de células exfoliadas disminuidas, que también los sustratos para los nutrientes por lactobacilos están disminuidos, que el número de lactobacilos está disminuido, que hay una disminución del ácido láctico, que hay un incremento en el pH vaginal, que también hay una disminución de la elasticidad, de secreción de las glándulas de Bartholin, que también hay a veces más traumatismos e infecciones, dispareunias, y esto también les favorece para infección de vías urinarias. Me dicen las pacientes, es que doctora, entonces es necesario tener relaciones sexuales. Pues no es que sea necesario, pero sí es importante la lubricación, y obviamente yo lo que les digo es hay que incrementar un poquito el flujo sanguíneo de toda esa zona, dando un poquito de masaje cuando se apliquen el estrógeno local. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento? Aliviar los síntomas. Y la primera línea, pues incluimos normalmente todo lo que son hidratantes, lubricantes, y utilizamos cremas, ungüentos, óvulos, que cada uno de estos componentes va a tener diferentes funciones y la absorción va a ser diferente. Entonces, a veces solamente les decimos, introdúzcase el óvulo o introdúzcase la crema y ya, y no es así. Tenemos que enseñarles también que igual que yo siempre les digo, ¿te pones crema para las arrugas? Sí, abajo también la necesitamos. Entonces, hay cremas hidratantes vulvares con ácido hialurónico, algunos de esos. Hay pacientes que son alérgicas, como su servidora, al ácido hialurónico, que no era el mío. Entonces se edematizan las pacientes o les irrita, y sobre todo también se irritan mucho por el tipo de osmolaridad cuando utilizamos estos hidratantes o lubricantes vaginales. ¿Cuál es el papel del médico en el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia? Bueno, lo primero es tratar de aliviar los síntomas y restaurar el ambiente vaginal a un estado premenopáusico saludable. Los ginecólogos también debemos de hacer una acción proactiva en el interrogatorio de las pacientes, y a pesar de la alta prevalencia del impacto negativo en la calidad de vida, los pacientes no informan sobre este síndrome y los médicos pues ni lo diagnosticamos ni los tratamos, y esto es muy importante que empecemos a trabajar. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como ocurra y mantenerse con el tiempo. Quiero decirles algo.
Actualmente las agencias de educación a nivel internacional, sobre todo la Federación Internacional de Medicina, lo que quiere es establecer que los médicos en formación hoy adquiramos mayor cantidad de competencias y dice, las competencias tienen que ser transversales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que necesitamos profesionalización y comunicación. Entonces, la profesionalización, alguien, ¿cómo me la definen? Alguien que me diga qué es la profesionalización. Es el nivel de competencias adquiridas a través del conocimiento y que es validada por alguna institución o alguna entidad que reconozca. Así es, doctor. Es decir, va a ser la sumatoria del conocimiento científico más la adquisición de habilidades o capacidades bajo evidencia, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quieren las universidades actualmente, que los médicos tengan estas dos capacidades transversales, nos profesionalicemos y sobre todo nos comuniquemos con la paciente. Y la comunicación, ¿cuántos de nosotros tuvimos en la facultad comunicación como tema o materia relevante? Ninguno. Y resulta que nos comunicamos con la paciente, con los familiares, con nuestros compañeros, con los trabajadores, que damos pláticas, que estamos en diversos escenarios donde nos tenemos que comunicar. No sabemos comunicarnos, no sabemos y es una capacidad o una habilidad que tenemos que seguir perfeccionando todos los días. ¿Y por qué sale a colación esto? Para preguntar, para conocer. Cuando nosotros hacemos los exámenes en la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical, lo primero que calificamos es el lenguaje no verbal. Cómo se siente el médico y cómo él explica a la paciente que tiene una infección por virus de papiloma humano. Cómo le explica que tiene una lesión de alto grado y cómo maneja a la paciente ahora con el lenguaje verbal. Entonces, hoy tenemos que seguir trabajando en la comunicación y en nuestros mensajes. Este es un pequeño algoritmo del abordaje. Si tiene sintomatología del tracto genitourinario, sí, presencia de sintomatología, no. Bueno, pues entonces si es leve, moderado, irritantes y lubricantes, que es importante que lo utilicemos. Si es sí, entonces, y está contraindicada la terapia de reemplazo hormonal o no la acepta, entonces tratar síntomas vasomotores con fármacos no hormonales. Si hay contraindicación de terapia hormonal local o no la acepta, podemos utilizar ospemifeno, terapia hormonal local, etcétera. Entonces, vean, me pareció este logaritmo muy didáctico. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción de los estrógenos? Perdón por la R, me faltó, endógenos. Pues bueno, actúan uniéndose a los receptores nucleares en los tejidos que tienen respuestas estrogénicas, tanto receptores alfa como los beta, y se modulan por retroalimentación negativa la secreción hipoficiaria de gonadotrofinas, tanto la hormona luteinizante como la folículo estimulante. Pero la acción de estos estrógenos, pues lo que hace es reducir los niveles elevados de estas gonadotrofinas y entonces lo que observamos en las mujeres en la posmenopausia. ¿Qué hacemos? Podemos administrar terapia sistémica, pero la terapia sistémica realmente nos va a funcionar para retirar la sintomatología vulvovaginal. No, y se los dice una señora. No, no es suficiente. Necesitamos tratamientos locales, entonces podemos utilizar sistémicos y podemos utilizar locales para mejorar la calidad de vida y podemos tener cremas de estrógenos equinos y 0.625 miligramos. Podemos tener, por ejemplo, hidratantes y lubricantes, pero el tratamiento va a ser a veces muy corto o nos va a funcionar temporalmente y no nos va a quitar toda la sintomatología. Puede mejorar, por ejemplo, la terapia hormonal sistémica, el síndrome genitourinario, pero en un 25%. No mejora ni requieren terapia local con estradiol o estriol o SERMs o de hidroepiandrosterona, terapias locales más efectivas y seguras, hasta la sistémica 80 al 90%. Esto nos va a ayudar a favorecer la lubricación. Muchas de nosotras decimos, es que doctor o doctora,
sí tengo relaciones, sí me lubrico, pero el moco se me hace como que se me seca, efectivamente, porque se rompe mucho más fácil, porque no tiene la misma hidratación, la misma cantidad de agua. Entonces podemos utilizar las presentaciones de crema, de gel, de óvulos o de ungüento. Entonces, aquí tenemos diferentes medicaciones, estradiol 17B, estrógenos conjugados, estradiol hemihidratado, el estradiol en cápsulas, que aquí no lo tenemos, estradiol 17B, estradiol SERMs con ospemifeno. Entonces, podemos utilizar cremas vaginales, tabletas, cápsulas, anillo. ¿Qué es lo que tenemos? Por otra parte, la farmacocinética, pues la absorción son solubles en agua y se absorben bien a través de la piel y de las membranas y mucosas y del aparato digestivo. También la distribución es parecida a la de los estrógenos endógenos, se distribuyen ampliamente en el cuerpo en concentraciones más altas en los órganos sensibles a órganos sexuales y circulan unidos a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Se parecen a los estrógenos endógenos, hay un equilibrio dinámico, hay interconvenciones de estradiol a estrona, estriol en el hígado sobre todo, y en posmenopausia la mayoría de los estrógenos circulantes están combinados con sulfatos de estrona y la eliminación va a ser renal. No existen diferencias significativas en el grosor del endometrio. Esto es bien importante porque nos empiezan a decir los médicos que nos las recomiendan, es que si le damos esto se va a engrosar el endometrio, va a tener sangrado, etcétera, y no es así. La terapia local con estrógenos más utilizadas son las cremas vaginales basadas en estrógenos equinos conjugados 17 beta estradiol. Y esto sí, es importante que nosotros le establezcamos muy bien las dosis con las pacientes para que la paciente no tenga molestias o efectos colaterales. Va a haber algunas pacientes que una de las molestias principales que refiera va a ser mastodinia. Entonces, podemos reducir la cantidad que estamos administrando o ir separando o bien cambiar la formulación que estamos utilizando por otro estrógeno de menos fortaleza. Los tratamientos, pues pueden ser los beneficios, tratamiento local, tiene menos absorción sistémica, restaura la flora, hay una rápida acción y alivio también de la sintomatología, hay un menor riesgo de la alteración hepática, tiene un perfil de seguridad muy alto y es seguro en tratamientos prolongados. Si hacemos una revisión regulatoria desde la FDA, incluyen cremas locales, agonistas o antagonistas del receptor de estrógeno selectivo por vía oral y el esteroide intravaginal o el uso de tratamiento con láser. Vean aquí, si yo quisiera hacer una colposcopía en esta paciente, por ejemplo, ¿le pondría yo lubricantes o hidratantes? Bueno, ¿le hago un láser? Pues no, entonces tiene su lugar. Cada terapéutica local tiene su lugar y sobre todo su seguridad. Aquí los efectos estrogénicos que ya les había comentado, pero ¿cómo afecta también en el urobioma? Bueno, restaura el urobioma a su estado protector, evita la disbiosis y son claves para prevenir las infecciones del tracto genitourinario, porque a veces no pensamos en esto, o sea, solamente estamos pensando que si la paciente tiene relaciones sexuales o que si la paciente tiene dolor vulvar, pero no estamos pensando en la prevención de estas infecciones. Entonces, restaura el urobioma, evita la disbiosis, alteraciones en las prácticas higiénicas, también hay que decirles a las señoras, porque muchas veces estas pacientes utilizan pañales o utilizan toallas sanitarias por la incontinencia y no se cambian constantemente las toallas. A veces estas pacientes también son fumadoras y todo esto son factores que alteran el microbioma. Los humectantes también, los lubricantes, las duchas vaginales, espermicidas, ellas son las primeras que promueven el uso de jabón, perdón por la marca del Sote, o detergentes, o utilizan algunos métodos de aseo, por ejemplo, les
pregúntenle si se asean con los dedos dentro de vagina, y es muy común que se laven y se introduzcan los dedos y se hagan un lavado interno por limpieza exagerada. Entonces, el reemplazo de estrógenos también reduce el riesgo de infecciones de vías urinarias, y dentro de las primeras 12 semanas de su uso del estrógeno se van a restaurar lactobacilos y hay una recuperación asociada también de las defensas. Aquí tenemos sobre todo una situación de las semanas de tratamiento, ya sea para que estas pacientes puedan también sentir una mejoría franca y también para prepararlas para estudios colposcópicos. Vemos casos como estas situaciones donde sí les pusimos ya el estrógeno, pero están totalmente cupulizados esos cuellos. Entonces, ¿servirían terapias no hormonales para el estudio colposcópico? Pues no. No hormonales, pues no. Ahora, este tipo de casos que ustedes las ven en la consulta y dicen, híjoles, le pondré un estrógeno. Entonces, tengo contraindicados los estrógenos por antecedente de cáncer, trombosis, muchas veces nos dicen las pacientes, he escuchado que cualquier estrógeno causa cáncer y no quiero utilizarlo, tengo dificultad para aplicarme medicamentos por artritis, no tengo agua. Cuando me dijeron esto ya 2 pacientes, es que no tengo agua y no puedo lavar los aplicadores, y de verdad dice uno, sí es cierto, o sea, todo el tiempo pensamos solo en una parte clínica y no pensamos en los indicadores demográficos. Entonces, tengo infecciones de vías urinarias de repetición. Estas pacientes pueden estar contraindicados cuando tienen sangrado genital no estudiado, neoplasia genital estrógeno dependiente concurrente o riesgo de tromboembosis venosa. Tratamientos no hormonales podemos utilizarlo cuando las terapias hormonales están contraindicadas, que no están contraindicadas en las pacientes con cáncer hormonodependientes después de un tratamiento. O sea, tenemos que revisar y platicar con el oncólogo, porque a veces el oncólogo le dice, no, nada de cremas, nada de hormonas, nada de no sé qué. Y entonces la paciente de verdad llega con mucha vulvodinia y son también que pueden utilizarlos en ciertas dosis o formulaciones y que a veces nos olvidamos. Entonces, la comunicación con su médico tratante es importante. Y dentro de las primeras opciones terapéuticas para el síndrome es el uso de láser. Entonces, vean aquí también cómo ya hay evidencia de los fitofármacos, cómo pueden también ayudar un poco en la sintomatología vulvovaginal también. Y esto es muy interesante, las evidencias que se están presentando. Entonces, seguridad. Quiero también comentarles, a veces hay pacientes que dicen, es que me arde, me coloco el gel y me arde. Tiene que ver con la hiperosmolaridad que tiene y que puede haber una toxicidad a las células de los lactobacilos también. Entonces, hay varias terapéuticas, sobre todo la mujer, por ejemplo, busca alternativas no hormonales de tipo natural, compuestos no esteroideos derivados de las plantas con actividad débil de 100 a 1000 veces menor que el estrógeno, sobre bases moleculares en la que se sustenta su acción. Las isoflavonas se encuentran en los alimentos vegetales, pero pues no hay evidencias de efectos adversos, pero no hay tampoco una evidencia fuerte de los tratamientos. Aquí les pongo el nivel de evidencia, por ejemplo, con la fitoterapia es 3D, vitaminas D y E, 2,3D, ácido hialurónico 2,2B, policresuleno 2,3D. Vean todas las alternativas con los probióticos, que hay tantas preguntas a veces y tantas dudas. Oiga, le doy un prebiótico, le doy un probiótico, le doy un simbiótico, le doy un posbiótico. O sea, ¿saben las diferencias de todo esto? Entonces, este es para otra clase, doctor. Entonces, bueno, o sea, tenemos una gran cantidad. ¿Cómo están preparados los probióticos? Pues bueno, pueden contener múltiples cepas de lactobacilos que pueden ser compatibles entre sí o incluso potenciar sinérgicamente el efecto entre ellos. Les platico brevemente. Podemos utilizar los probióticos. Hay algunas evidencias que de hecho lo recomiendan con el uso de antibióticos para las pacientes. Algunas evidencias dicen que no sirven los orales, otras evidencias dicen que sí, porque el lactobacillus racemosus puede
trasladarse hacia el epitelio vaginal y esa es la forma en que nos protege. Las recomendaciones, dice, bueno, favorece la restauración de la microbiota fisiológica en combinación con la terapia farmacológica y aumenta la efectividad del tratamiento. Por otra parte, ayuda en el tratamiento de la vaginosis bacteriana y de la vaginosis infecciosa, evita las recurrencias, especialmente por E. coli, y no hay evidencia suficiente para recomendar una posología determinada. Cuando ustedes se ponen a buscar, dice, bueno, con que utilicemos 7 días, bueno, no, utilícenlo 15 días. Otros dicen, no, utilícenlo durante un mes. O sea, en realidad no hay una evidencia, hay consensos, pero no hay metaanálisis de evidencia que digan cuánto tiempo. Nuevamente, revisar con la paciente si hay confusión. No hay confusión porque estas pacientes van a fallar más con los tratamientos y van a tener más recaídas. Nos ha sucedido que estoy a punto de operar a la paciente y se levanta como que, ¿pero de qué me va a operar? ¿Por qué? Porque son pacientes que también nos encontramos con demencias seniles, bacteriurias asintomáticas, sobre todo en pacientes que están en casas de cuidado, infecciones de repetición, de vías urinarias de repetición, y ocurre con frecuencia porque empiezan el tratamiento pero no lo continúan. Entonces, cuando tenemos que no se identifican las complicaciones del síndrome genitourinario, y una de ellas es la resistencia bacteriana, donde hay un uso indiscriminado e innecesario. Muchas de estas pacientes también llegan con sintomatología urinaria, pero no es infecciosa. No es infecciosa y lo primero que le aventamos es el antibiótico. Entonces, es importante que nosotros revisemos esa paciente. A veces les hacemos las tiras y como vemos leucocitos, pero pueden ser leucocitos de arrastre por una situación inflamatoria de la vulva. Entonces, les invito a que tengamos mucho cuidado con esta administración de antibiótico y por eso también podemos tener cada vez más falla de antibióticos. Vean, en el 2019 y 2050 va a haber 10 millones de pacientes que van a estar muriendo por falta de un antibiótico eficaz. Entonces, los probióticos, como les había comentado, es importante ver estas situaciones. Las funciones del láser, pues bueno, nosotros tenemos el láser y podemos utilizarlo, pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿lo realizamos? Estas son fotografías de los procedimientos que realizamos y de verdad podemos darle todo el beneficio que la paciente requiere para el síndrome genitourinario cuando estamos viendo cambios de microbiota, cambios anatómicos, cambios fisiológicos, cambios funcionales. Entonces, creo yo que debemos de tener una gran prudencia, tener respeto con nuestras pacientes y obviamente saber que va a haber limitaciones con las terapéuticas que nosotros utilicemos. Y miren que yo amo el láser, y sí hay mejoría, pero no vamos a tenerla totalmente porque no vamos a tener esta situación de reparación de todos los aspectos que ya hemos visto. Aquí les tomé una fotografía para que vean con el láser cómo se ve después del tratamiento. Esta paciente es una paciente joven, relativamente 45 años, es una paciente que tenía un feocromocitoma ovárico, tenía crisis hipertensivas y terminó con una histerectomía, con salpingoforectomía bilateral y tiene dolor. Ella tiene una dispareunia muy severa y vulvodinia. Este tipo de pacientes son las que vemos, de verdad. Todo esto no es de que los traje de libros, son las fotos de las pacientes que así las vemos con adherencias. El láser nos permite ayudar la anatomía a reestructurarla, pero tenemos que continuar con el seguimiento. Y este seguimiento es muy importante que lo hagamos. Entonces, tenemos diferentes piezas para poder trabajar con las pacientes. Por otra parte, necesitamos ver los láseres, qué tipo de láser. Este artículo se los bajé porque dice, hasta la fecha no hay datos de ensayo controlados simulados. Hay ya muchos artículos de láser que dice sí tiene efecto para síndrome genitourinario, sí tiene efecto para incontinencia urinaria, pero
tenemos que seleccionar muy bien a las pacientes. La NAMS dice, es que hay quemaduras. Pues sí, si utilizo equipos que no tienen software de seguridad, si utilizo los instrumentos inadecuados, tenemos el riesgo para la paciente. ¿Qué implica el manejo? Pues evitar o reducir sequedad, irritación, inflamación, dispareunia, flujo vaginal, mejorar la actividad sexual. Pero quiero presentarles ya las últimas diapositivas. ¿Se han preguntado cuántas de sus pacientes realmente continúan con el tratamiento recomendado? Entonces, uno es el costo, ¿eh? O sea, uno es el costo porque estamos hablando de una polifarmacia. Y la otra situación tiene que ver mucho también porque se sienten mejor y lo interrumpe. Entonces, pero nosotros creo yo que nos está fallando ese mensaje efectivo de que tienen que continuar el manejo. La adherencia se refiere al grado en el que el comportamiento de toma de medicamento de los pacientes es consistente con el régimen. Se abandona porque dicen que hay efectos adversos, polimedicación. A veces estas pacientes ingieren más de 4 fármacos, dudan del diagnóstico, falta de comunicación entre médico-paciente, y esto está evidenciado, o bien porque la paciente ya no tiene molestias, está asintomática y ya no lo toma. Se estima, fíjense, que más del 40% de los adultos de 65 años o más utilizan 5 o más de 10 medicamentos diferentes. Esto es altísimo. Nosotros llevamos un trabajo a Europa sobre la polifarmacia en mujeres, en 350 mujeres mexicanas, y casi el 60% de ellas tomaban más de 3 a 4 medicamentos diarios. Y hay algo que se llama el efecto en cascada. Tengo un efecto colateral, le doy diurético, pero el diurético pues obviamente las hace que miccione más, me arde, entonces le aviento otro tratamiento. Y así me voy pasando, y sobre todo sabemos que son de los efectos colaterales. En este metaanálisis dice, bueno, una inadecuada adherencia me lleva a un aumento de la morbilidad, de la mortalidad, el incremento en el costo de la atención médica, en la entrega cara a cara también, mayor adherencia mientras hay mayor control y sobre todo un control electrónico. Finalmente, el actuar médico debe descansar en la reflexión ética, en la bioética guiada por 3 cualidades. Competencia, que es a través de la razón y la evidencia científica; consentimiento informado a través del principio de respeto de la autonomía de nuestras pacientes; de compasión a través de la empatía y respeto de los valores, cultura, estrato social, edad y etnia. Muchísimas gracias por su atención.